Capítulo 4. Los cimientos de la confianza. Si tuviera que describir con una palabra la antigua aldea de Roxy, sería necesitada. Había menos de 20 casas. Era un poco difícil describir los edificios mismos. Parecía que solo excavaron la tierra y luego cubrieron el agujero con algo parecido a un caparazón de tortuga. Era evidente a primera vista que las técnicas de arquitectura usadas no estaban ni cerca tan avanzadas como aquellas en el reino de Asura. Por otro lado, incluso si traías a un grupo de arquitectos de Asura aquí, ellos probablemente no lograrían hacer nada mejor. Después de todo, no parecía haber nada de madera para trabajar. El pequeño campo que divisé desde afuera de la entrada estaba alineado por filas ordenadas de plantas frondosas marchitándose. Hablando honestamente, parecía que todas estaban medio muertas. Era algo preocupante. Desafortunadamente, el diccionario de la raza demoníaca no había incluido mucha información detallada acerca de la agricultura. Todo lo que podía recordar era una breve mención de que sus vegetales tendían a ser amargos y desagradables. Aparte de las propias cosechas, también había algunas flores alarmantemente dentudas creciendo al borde del campo. Tenían un gran parecido a las plantas mortales conocidas por estar dentro de tubos verdes en una cierta serie de videojuegos, pero parecía plausible que éstas en realidad fueran alguna clase de animal, dada la forma en que apretaban sonoramente sus desagradables colmillos desiguales. Presumiblemente habían sido puestas ahí para proteger las cosechas de los animales hambrientos. Cerca de la valla de la aldea, un grupo de chicas jóvenes se movían bulliciosamente alrededor de una fogata. Se veía como un montón de niños de primaria en un viaje de campamento, pero parecían estar concentradas en cocinar una sola comida enorme. Aparentemente preparaban sus comidas en una sola olla enorme y luego distribuían porciones a todos los aldeanos. Casi no había hombres. Vi algunos niños que aparentemente eran chicos, pero aparte de Rowin y el sabio, todos los adultos eran mujeres. Los otros presumiblemente estaban fuera consiguiendo la cena de mañana. Por lo que recuerdo, los hombres se encargaban de la cacería en estas aldeas, mientras las mujeres cuidaban sus casas. Ruigerd, ¿qué clase de presas se pueden cazar por los alrededores? Monstruos. Esa respuesta probablemente era la verdad, pero se sentía ligeramente carente de detalles, como un pescador diciéndote que atrapa peces para vivir. Ah, bueno. Supongo que tendré que presionar un poco más. ¿Estas corazas encima de sus casas también vienen de monstruos? Aquellas vienen de tortugas gigantes. Sus caparazones son duros, y su carne es deliciosa. Incluso puedes hacer cuerdas para arcos a partir de sus tendones. ¿Entonces esos son los objetivos principales de los cazadores? Sí. Con que una tortuga sabrosa. Era un poco difícil imaginarse una lo suficientemente grande para llenar estos caparazones. Aquella cubriendo la casa más grande de la aldea tenía que ser de al menos 2 metros. Mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, Ruigerd y Rokus entraron en ese mismo edificio. Una cosa nunca parecía cambiar, sin importar dónde terminara, el sujeto a cargo siempre tenía la mejor casa. Con su permiso. Gracias por recibirnos. Murmurando algunas palabras educadas, Eris y yo también entramos. El interior del refugio subterráneo era mucho más amplio de lo que había imaginado desde afuera. Su piso estaba cubierto de pieles, y las paredes estaban decoradas con trabajos de arte coloridos. Una fogata ardía en una chimenea hundida en el centro de la habitación, iluminando el interior bastante bien. No había habitaciones separadas o paredes divisorias. De noche, probablemente solo te abrigabas con piel y te acurrucabas a un lado del fuego. Noté un buen número de espadas y arcos colocados cuidadosamente cerca de las paredes exteriores. Ciertamente podías notar que esta era una comunidad de cazadores. Por alguna razón, las dos chicas que habían acompañado al sabio hacia la entrada no nos siguieron dentro. Muy bien, escuchemos su historia, dijo Rokus, sentándose junto a la chimenea. Ruigerd tomó asiento directamente enfrente del sabio. Yo me senté con las piernas cruzadas junto al super. Miré hacia atrás, buscando a Eris, y la encontré de pie incómodamente cerca de la entrada, insegura acerca de qué hacer. ¿Solo nos sentamos en el suelo, incluso dentro de la casa? Nos sentamos en el suelo todo el tiempo durante nuestras prácticas de esgrima, ¿no? Sí, supongo que tienes razón. Eris en realidad no era del tipo de avergonzarse demasiado acerca de esta clase de cosas. Ella probablemente solo estaba confundida por la diferencia entre cómo funcionaban las cosas aquí y lo que ella había aprendido en sus lecciones de modales. Observándola sentarse en el suelo,
Me descubrí un poco preocupado de que la chica pudiera olvidar completamente el concepto de modales para el momento en que regresemos a casa. Sacudiendo suavemente mi cabeza, me di la vuelta para encarar al sabio Rocus. Comencé diciendo mi nombre, edad, profesión y lugar de residencia, luego expliqué que Eris era mi pupila y la hija de una familia noble. También dejé claro que habíamos sido enviados de forma muy repentina a este continente por eventos más allá de nuestro control. Decidí ocultar todo el asunto del dios humano. No tenía forma de saber cómo veían los Migurda a esa deidad en particular, y lo último que necesitaba era declararme como un mensajero de un dios malvado. Bueno, eso es todo, murmuró Rocus, sosteniendo su mentón con una expresión como la de un niño de secundaria entendiendo un problema de álgebra complicado. Ya veo. Mientras esperábamos a que él tomara una decisión, me di cuenta de que Eris estaba comenzando a cabecear. Ella se había visto muy enérgica hace algunos minutos, pero quizás la excursión después de todo le había pasado la cuenta. No era demasiado sorprendente, esta clase de viaje era nuevo para ella, y parecía que nunca había regresado a dormir la noche anterior. La chica probablemente se estaba quedando sin combustible. Eris, yo puedo encargarme de las conversaciones. ¿Por qué no tomas una siesta? ¿Cómo quieres que haga eso? Creo que solo debes envolverte en una de las pieles. Pero no hay ninguna almohada. Oye, mi regazo está disponible, dije, golpeando mis muslos con una sonrisa. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que puedes descansar tu cabeza en mis piernas. ¿En serio? Bueno, gracias. Normalmente, Eris habría armado un verdadero alboroto solo por la sugerencia, pero parecía que ella estaba demasiado cansada como para importarle. Sin dudarlo mucho, ella puso su cabeza en mi regazo. Por un momento, su rostro se puso tenso y apretó sus manos en puños, pero una vez que cerró sus ojos, se quedó dormida en cuestión de segundos. La chica debe haber estado realmente cansada. Tomé la oportunidad para acariciar gentilmente su largo cabello rojo, y ella se retorció un poco mientras dormía. Después de un momento, me di cuenta de que Rocus me estaba observando desde el otro lado de la chimenea. Había una sonrisa cálida y entretenida en su rostro. No pude evitar sentirme un poco cohibido. ¿Qué sucede? Ustedes dos ciertamente parecen llevarse bien. Sí, completamente. Con eso dicho, por ahora todavía estábamos en el modo manos fuera. Esta señorita tenía algunas ideas firmes acerca del tema de la castidad, y yo no iba a pasar por encima de eso. En cualquier caso, ¿cómo están planeando volver a casa? Él había ido directo a la misma pregunta que había hecho Ruigert la noche anterior. Viajaremos a pie, ganando dinero en el camino. ¿Crees que un par de niños pueden ganar el suficiente dinero para subsistir? De hecho, estoy planeando encargarme de esa parte solo. No es como si yo fuera un conocedor del tema, pero no podía esperar que una chica adinerada como Eris lidiara con las realidades prácticas de aquí. Ellos no estarán solos. Yo iré con ellos. Definitivamente sería reconfortante tener a este sujeto en nuestra esquina, pero lo del dios humano todavía era un asunto preocupante. Sin importar cuánto quisiera confiar en él, probablemente era mejor para nosotros tomar caminos separados en este punto. Por lo que sabía, él era una bomba de tiempo en marcha. Dicho esto, ¿cómo exactamente iba a rechazar su ofrecimiento? Antes de que pudiera pensar en algo, el sabio Rocus alzó su propia desaprobación. Ruigert, ¿y de qué serviría eso? ¿A qué te refieres? Respondió Ruigert frunciendo el ceño. Voy a mantener a estos dos a salvo y llevarlos de vuelta a su hogar. Rocus suspiró. Pero no puedes entrar a ninguna ciudad, ¿o sí? Esperen, ¿qué? ¿Él no puede entrar en las ciudades? Piensa en lo que puede pasar si te acercas a una ciudad con estos niños. ¿Recuerdas lo que pasó hace 100 años, cierto? Cuando las tropas te persiguieron y formaron un escuadrón para cazarte. ¿Hace 100 años? Bueno, sí. Tartamudeó Ruigert. Pero, yo podría esperar afuera. ¿Y no saber nada de lo que les sucede a estos dos adentro? Esa no es forma de mantenerlos a salvo, dijo Rocus, sacudiendo su cabeza de la exasperación. Ruigert apretó e hizo sonar sus dientes. Aparentemente, los super eran tan temidos y odiados en el continente demoníaco como lo eran en Asura. ¿Realmente habían formado un escuadrón completo para cazar a un solo hombre? Eso parecía algo excesivo. Pensarías que él era alguna clase de monstruo incontrolable. Si algo les pasa adentro. Sí, ¿qué harías? Iría a rescatarlos,
incluso si tengo que matar a todos los que viven en la ciudad. Los ojos del hombre estaban completamente serios. Él ni siquiera estaba exagerando, podía notar que estaba diciendo cada palabra de forma literal. No hay forma de razonar contigo cuando hay niños involucrados, Murmuró el sabio. Ahora que lo pienso, la primera vez que te ganaste nuestra confianza fue al rescatar a algunos jóvenes de un monstruo peligroso, ¿no es así? Así fue. Entonces ya han pasado 5 años desde aquella vez. Ah, cómo vuela el tiempo. Suspirando, Roku sacudió su cabeza de forma cansada. Sabía que el hombre actualmente estaba de mi lado, pero de todas formas me encontraba un poco irritado. Él simplemente emanaba la misma aura de un chico de preparatoria desagradablemente precoz expresando su exasperación ante la estupidez de los adultos. En cualquier caso, Ruiger, ¿realmente crees poder lograr tu objetivo por medios tan violentos? Gruñó Ruiger, arrugando sus cejas. ¿Su objetivo? Eso sonaba importante, así que decidí intervenir. ¿Tu objetivo? Ruiger, ¿de qué hablan? Es muy simple. Él quiere convencer a todos de que los Super no son los monstruos malvados que todos creen. Con esfuerzo, logré evitar reírme. Bueno, eso no va a pasar. Los prejuicios sistemáticos no eran la clase de cosa que una sola persona pudiera superar, sin importar cuán duro lo intentara. Rayos, un solo niño ni siquiera puede detener que su clase acose a alguien, y el odio hacia los super aparentemente se había extendido a través de todo el mundo. Quiero decir, incluso nuestra pequeña y audaz Eris gritó al ver a Ruiger. La humanidad y la raza demoníaca creían por igual que su raza era malvada. ¿Cómo ibas a convencer a todos de lo contrario? Bueno, es verdad que los super atacaron a amigos y enemigos por igual durante la guerra, ¿cierto? Pregunté tentativamente. Espera. Eso no fue. Sé que los rumores se pueden salir de las manos, pero parece que hay una buena razón para que todos les teman a... No, esa no es la verdad. Gritó Ruiger, agarrándome repentinamente por el frente de mi camisa. Sus ojos estaban ardiendo de la ira. Sentí que yo estaba temblando. ¡A mierda! Fuimos víctimas de las maquinaciones de la Place. Los super no son una raza de bestias monstruosas. ¿Qué demonios? Deja de gritarme. Me estás asustando. Mierda, no puedo dejar de temblar. De todas formas, ¿de qué se trata esta maquinación? ¿Este sujeto es alguna clase de teórico conspirativo o qué? Y este tipo la Place vivió, hace 500 años, ¿cierto? ¿Qué hizo exactamente este Laplace? Él pagó nuestra lealtad con traición. El agarre de Ruiger de mi camisa comenzó a debilitarse. Me estiré y toqué sus brazos un par de veces, pidiéndole silenciosamente que me soltara. Él lo hizo inmediatamente. Aún así, podía ver sus manos temblando de la ira. Ese hombre. Ese maldito hombre. Ruiger, ¿te importaría contarme toda la historia? Es una historia larga. Bueno, tengo mucho tiempo. La historia que Ruiger procedió a contarme describía un lado oculto de la historia de este mundo. El dios demonio Laplace era conocido como un héroe que unió a las razas demoníacas, prometiéndoles los derechos que la humanidad les había negado por mucho tiempo. Los super habían avanzado con la bandera de Laplace desde el comienzo. Ellos poseían una agilidad impresionante y la capacidad de sentir la presencia de sus enemigos. Además, su fuerza en batalla era incomparable. Ellos servían como una de las fuerzas personales de Laplace, especializadas en emboscadas e incursiones nocturnas. Gracias al tercer ojo en sus frentes, siempre estaban al tanto de sus alrededores. Era imposible tomarlos por sorpresa o evitar sus ataques mortales. En otras palabras, eran un grupo de élite. En ese entonces, la palabra super era dicha con un tono respetuoso y conocida a través de todo el continente demoníaco. Pero entonces estalló la guerra de Laplace. En las etapas medias del conflicto, justo cuando los demonios estaban comenzando su invasión del continente central, Laplace les pidió a sus guerreros usar un cierto tipo de arma, una que más adelante sería conocida como las lanzas del mal. Él ofreció estas lanzas a sus soldados como obsequios. Ellas se parecían mucho a los tridentes que los super blandían en combate, pero eran de un color negro azabache. Incluso a primera vista, claramente había algo siniestro acerca de ellas. Naturalmente, algunos dentro de los guerreros se negaron a su uso, insistiendo que una lanza super era su corazón y alma, que nunca podrían dejar de lado sus armas por un objeto maldito. Pero este era un obsequio de Laplace, su maestro. Al final, Ruiger, el líder del grupo, les ordenó a sus soldados usar sus nuevas lanzas,
debido a su lealtad pura hacia la place. Acabas de decir Ruiger. Sí. Yo era el líder de los guerreros super de ese entonces. ¿Qué edad tienes ahora mismo? Perdí la cuenta después de alcanzar los 500. Bien. ¿Acaso el diccionario de Roxy había mencionado algo acerca de que los super vivían tanto? Bueno, como sea. En cualquier caso, el grupo dejó sus antiguas lanzas en algún lugar del suelo y comenzó a usar las lanzas del mal en batalla. Estas nuevas armas eran increíblemente poderosas, amplificaban las capacidades físicas de sus portadores varias veces, anulaban los efectos de la magia humana y fortalecían los ya agudos sentidos de los super aún más. Los super ahora eran casi invencibles. Pero a cambio, ellos eran transformados gradualmente. Mientras más sangre probaban sus lanzas, más corruptas se volvían sus almas. Los guerreros ni siquiera comprendían lo que les estaba pasando. Ellos perdían su cordura en incrementos, ninguno más rápidamente que los demás, y así, nadie notó cómo ellos, o aquellos a su alrededor, estaban cambiando. Después de un tiempo, esto llevó a la tragedia. Los super perdieron la habilidad para distinguir entre sus amigos y sus enemigos, y comenzaron a atacar a todos los que se encontraban de forma indiscriminada, jóvenes y ancianos. No mostraron misericordia ni a mujeres ni a niños. No mostraban ninguna misericordia hacia nadie. Ruiger todavía recordaba esos días con una claridad viva. No mucho después, la raza demoníaca en general terminó llamando a los supertraidores a su causa, y se extendió el rumor dentro de los humanos de que ellos eran demonios sedientos de sangre. En ese entonces, Ruiger y sus compañeros sonrieron felizmente ante sus insultos, tomándolos como el mayor de los cumplidos. Los super fueron rodeados de enemigos, pero sus lanzas malditas los hacían una fuerza a temer. Cada guerrero en su bando ahora luchaba con la fuerza de 1000 hombres, ningún ejército podía soñar con derrotarlos. Rápidamente se convirtieron en la unidad más temida de todo el mundo. Sin embargo, eso no quería decir que no sufrían bajas. Ahora, como un enemigo odiado tanto por la humanidad como por la raza demoníaca, fueron forzados a resistir batallas casi sin descanso, día y noche. De forma lenta pero efectiva, sus números comenzaron a disminuir. Aún así, ninguno de ellos cuestionó el camino que estaban siguiendo. En su locura, la idea de la muerte en batalla les trajo felicidad. Después de un tiempo, un rumor alcanzó el bando de los super, que una de sus aldeas estaba bajo ataque, de hecho, era la aldea hogar de Ruiger. Era una trampa para atraerlos a su perdición, pero en este punto, ninguno de ellos estaba lo suficientemente lúcido como para sospechar de algo. Los guerreros regresaron a su hogar por primera vez en mucho tiempo y procedieron a atacarla. Fue simple. Ellos encontrarían personas, lo cual significaba que debían matarlas. Ruiger asesinó a sus padres, su esposa, sus hermanas y finalmente a su propio hijo. El hijo de Ruiger todavía era joven, pero había estado entrenando para convertirse en un guerrero. Estuvo lejos de ser una pelea igualada, pero en sus momentos finales, el chico logró destruir la lanza negra de su padre. En ese instante, el sueño placentero de Ruiger terminó y comenzó su pesadilla. Había algo duro y crujiente en su boca. Comprendiendo que era el dedo de su hijo, él lo escupió aterrado. Su primer pensamiento fue suicidarse, pero logró sacarlo de su mente. Había algo que él debía hacer antes de morir, un enemigo que debía destruir, a cualquier costo. En este punto, la aldea super estaba totalmente rodeada por el ejército demoníaco enviado para exterminarlos. Solo quedaban 10 de los soldados de Ruiger. Cuando recibieron por primera vez sus lanzas del mal, este había sido un grupo de casi 200 luchadores valientes y audaces. Ahora solo un puñado sobrevivía, y todos estaban en malas condiciones. Algunos habían perdido un brazo, otros un ojo o la joya en sus frentes, pero incluso golpeados, magullados y completamente sobrepasados en número, ellos se enfrentaron de forma beligerante a la fuerza de miles rodeándolos. Todos ellos iban a morir. E iban a morir en vano. Ruiger les arrebató de las manos las lanzas del mal a sus compañeros y las rompió. Uno a uno, los demás recuperaron la cordura y sus miradas agresivas dieron paso a expresiones de conmoción e incredulidad. Muchos comenzaron a llorar descontroladamente, lamentando el asesinato de sus familias. Aún así, ninguno de ellos pidió ser regresado al olvido de su trance, ellos fueron entrenados para soportar todo eso. Juntos, ellos juraron vengarse de la place. Ni uno solo culpó a Ruiger por lo que había ocurrido.
Estos ya no eran asesinos sin razón, ni tampoco guerreros orgullosos, eran criaturas caídas y arruinadas, con la sola idea de vengarse. Ruigerd no sabía qué había pasado con los otros 10, pero sospechaba que estaban muertos. Sin el poder de las lanzas del mal, los Super no eran más que soldados inusualmente efectivos. No tuvieron más opción que usar cualquier tridente que pudieran encontrar, en vez de aquellos a los que se habían acostumbrado con el paso de los años de batalla. Debido a todo esto, ninguno de ellos debió haber sobrevivido. De alguna forma, Ruigerd logró atravesar las líneas del enemigo y escapó. Pero él fue lastimado gravemente en batalla, y pasó los siguientes 3 días y noches al borde de la muerte. La única cosa que él había llevado consigo fue el tridente de su hijo, con el cual el niño muerto había destruido la lanza del mal y salvado a su padre. Al final, después de varios años utilizados escondiéndose, Ruigerd obtuvo su venganza. Mientras los 3 héroes luchaban contra el dios demonio Laplace, él intervino para ayudarlos, logrando conectar un golpe en su odiado enemigo. Pero, por supuesto, la derrota de Laplace no fue suficiente para deshacer todo el daño que él había causado. Odiados y perseguidos, los super sobrevivientes fueron sacados de sus aldeas y repartidos alrededor del mundo. Para ayudarlos a escapar de sus perseguidores, Ruigerd fue forzado a matar a más de sus antiguos aliados demonios. En esos primeros años luego de la guerra, los ataques sobre su gente fueron realmente brutales, y él luchó igual de brutalmente. En este punto, Ruigerd no se había encontrado con otro super en casi 300 años. Él no sabía si su raza había sido eliminada completamente, o si ellos habían logrado sobrevivir y formar una nueva aldea en alguna ubicación secreta. Por supuesto, Laplace tiene la culpa de todo esto. Pero yo, también, cargo la responsabilidad por la desgracia que traje sobre mi gente. Incluso si soy el último de mi raza, quiero contarle al mundo la verdad. Con su historia contada, Ruigerd se quedó en silencio una vez más. Sus palabras habían sido simples y directas. Él nunca apeló a nuestras emociones. Y, aún así, Ruigerd había ocultado su arrepentimiento, enojo y amargura perfectamente. O todo esto era verdad, o el hombre era un actor increíblemente talentoso. ¡Qué historia tan horrible!, murmuré, tratando de reunir mis pensamientos. Si le creíamos a Ruigerd, los super no eran una tribu sedienta de sangre. No estaba claro por qué Laplace les había entregado las lanzas del mal, pero quizás él estaba planeando usarlos como chivos expiatorios por cualquier crimen cometido por sus ejércitos una vez que la lucha llegara a su fin. ¡Qué acción más vil! Los super claramente habían sido completamente leales a Laplace. Ellos habrían dado sus vidas si se los ordenaban. Traicionarlos de forma tan cruel simplemente parecía innecesario. Muy bien. Te ayudaré todo lo que pueda. Una pequeña voz dentro de mí murmuró una objeción. ¿Realmente estás en una posición como para poder ayudarlo? ¿Qué tal si te concentras en salvar tu propio trasero? Este viaje va a ser mucho más duro de lo que crees. No fue suficiente para evitar que mi boca se moviera. Por el momento no tengo ninguna idea, pero quizás tener a un niño humano de tu lado abrirá algunas nuevas posibilidades. Por supuesto, no estaba actuando solamente por lástima o compasión. Nosotros teníamos algo que ganar de este arreglo, en algunos aspectos. Ruigerd era un luchador poderoso, en el mismo nivel que los 3 héroes legendarios, y nos estaba ofreciendo su protección. Al menos con él a nuestro lado, no seríamos asesinados por algún monstruo cualquiera de camino a nuestro próximo destino. Su presencia haría las cosas más fáciles a lo largo del camino, y más difíciles cuando llegáramos a una ciudad. Así que siempre y cuando encontráramos alguna forma de lidiar con el problema de las ciudades, él sería un aliado excelente. No solo era poderoso, sino que era imposible emboscarlo o acercarse a él sigilosamente, incluso de noche. Eso nos haría más fácil evitar ladrones o estafadores en ciudades desconocidas. Además, aunque esto solo era intuición de mi parte, tenía la sensación de que el hombre era prácticamente incapaz de mentir. Se sentía seguro confiar en él. Ruigerd, haré lo que pueda por ti. Eso es una promesa. Gracias. Respondió él, viéndose más que un poco sorprendido. Quizás él había notado que la sospecha había dejado mis ojos. Bueno, como sea. Decidí confiar en ti, ¿bien? Me creí por completo tu historia. En mi vida anterior, solía reírme de las historias tristes todo el tiempo, pero por alguna razón, esta realmente me llegó. Si el hombre de alguna forma me estaba engañando, que así sea.
Quería creer de forma estúpida por una vez. Pero niño, los super en realidad son. Rocus, está bien. Pensaré en algo. Ruigert nos protegería en el camino y yo lo protegería en las ciudades. Esta sería una relación de dar y recibir. Ruigert, partamos mañana. Me alegra tenerte con nosotros. Había solo una cosa acerca de este acuerdo que me hacía sentir un poco ansioso. En concreto, se sentía como si estuviera haciendo exactamente lo que quería el dios humano. Capítulo 5. 3 días hacia la ciudad más cercana. A la mañana siguiente, mientras los tres estábamos dejando la aldea, vi a Rowan de pie en su puesto en la entrada. Buenos días, ¿de nuevo estás de guardia? Sí, estaré aquí hasta que regrese el grupo de cacería. Los otros hombres de la aldea aún no habían regresado desde ayer. ¿Acaso Rowan había estado aquí afuera toda la noche, como un guardia NPC de un RPG? Ese siempre se veía como un trabajo bastante simple, solo quedarse de pie en el mismo lugar todo el día, sin siquiera mover un músculo. Aún así, ¿realmente iba a encargarse de esto solo hasta que los demás regresaran? Supongo que está el sabio Rocus. En una aldea así de pequeña, él probablemente también tenía que ayudar. ¿Ya se van? Sí. La noche anterior logramos aclarar las cosas en una conversación. Estaba esperando preguntarte más acerca de mi hija, pero... Normalmente me gustaría hablar, pero me temo que necesitamos ponernos en marcha pronto. Ya veo. El hombre estaba claramente desilusionado. El sentimiento era mutuo. Me habría gustado escuchar algunas historias vergonzosas de la niñez de Roxy. Si la veo de nuevo, me aseguraré de decirle que se ponga en contacto con ustedes. Por favor, hazlo. Dijo Rowan, haciendo una reverencia de gratitud. Tendría que hacer una nota mental acerca de esto. Eso me recuerda. Espera solo un minuto. Él corrió dentro de la aldea y dentro de una de las casas, aparentemente el hogar de infancia de Roxy. Luego de varios minutos, él salió con una chica que tenía un parecido sorprendente con mi maestra. Al principio no estaba seguro de por qué él simplemente no había usado telepatía para hacer que ella saliera, pero entonces me di cuenta de que también estaba sosteniendo alguna clase de espada. ¿Nos iban a dar un obsequio? Esta es mi esposa. Encantada de conocerlos. Mi nombre es Rokari. ¿Entonces ella era la madre de la familia? Yo soy Rory Screrard, señora. Tengo que decirlo, no esperaba que la madre de Roxy fuera tan joven. Terminé haciendo una pequeña reverencia. En cierto sentido, les debía mucho a estos dos. Ellos criaron a Roxy, y sin ella, yo probablemente no me habría aventurado al mundo de la forma en que lo hice. Vaya, qué halagador. Tengo 102 años, ¿sabes? Bueno, eso todavía es joven a mi parecer. Aparentemente, los Migurd alcanzaban la madurez física a la edad de 10 años, y no envejecían visiblemente hasta que alcanzaban los 150. Le debo mucho a la maestra Roxy, señora. Maestra. Santo cielo, es difícil imaginar a esa chica enseñándole algo a alguien. Ella debe haber cambiado mucho. Ella me enseñó todo tipo de cosas. Le estoy muy agradecido. Ante esto, Rokari se sonrojó un poco y murmuró. Santo cielo. Parecía que de alguna forma ella había tenido la idea equivocada. En cualquier caso, estoy feliz de que aparecieran cuando yo estaba de guardia. Sí. Yo también estoy muy feliz de haberlos conocido a ambos. Roxy hizo demasiado por mí, en serio. Tal vez debería llamarte padre. No lo hagas. Ouch. El hombre ni siquiera sonrió. Su cara de póker me recordaba un poco a la de Roxy. Me ponía un poco nostálgico. Dejando de lado las bromas, quiero que tengas esto, dijo Rowan, sosteniendo la espada hacia el frente. Sé que Ruiger está contigo, pero dormirás mejor si tienes tu propia arma. En realidad no estoy exactamente desarmado, dije, aceptando la espada y sacándola de su funda. La hoja era amplia, de un solo filo, y de solo 60 centímetros de largo. También era ligeramente curva, como un machete o un sable. Unas cuantas abolladuras sugerían que había sido usada por muchos años, pero el propio borde afilado no estaba para nada astillado. De seguro se veía que se habían encargado muy bien de esta cosa, estaba limpia, incluso hermosa. Pero también había algo extrañamente amenazante acerca de ella. Quizás era la forma en que el acero gris apagado brillaba débilmente de verde cuando recibía la luz. La conseguimos de un herrero que llegó a la aldea hace bastante tiempo.
Es resistente. Incluso después de años de uso, la hoja todavía está perfecta. Es tuya si la quieres. Te lo agradezco mucho. La tomaremos con gusto. Este no era el momento de ser modesto. Ahora mismo, necesitábamos toda la ayuda que pudiéramos conseguir. Yo podía luchar bien como estaba, pero Eris ciertamente podría usar un arma. Después de todo, ella había entrenado en el estilo del dios de la espada. Probablemente la haría sentir menos ansiosa tener una espada, incluso si no necesitaba usarla. Aquí también hay un poco de dinero. No es mucho, pero al menos debería cubrir 2 o 3 noches en una posada decente. Conseguimos algo de cambio. Abrí la bolsa emocionado y encontré que contenía algunas monedas de piedra irregulares y algunas hechas de metal verde apagado. Por lo que recordaba, la moneda en el continente demoníaco consistía de monedas de mineral verde, monedas de hierro, monedas de chatarra y monedas de piedra. Su valor era más bajo que las monedas equivalentes en cualquier otro lugar del mundo. Incluso las monedas de mineral verde, las cuales eran las más valiosas, solo valían una moneda de cobre grande azuran o un poco menos. Las monedas de hierro estaban muy cerca de las de cobre. Si decíamos que una moneda de piedra equivalía a un yen japonés, los valores de las monedas probablemente serían así. Monedas de oro azuran, 100.000 yenes. Monedas de plata azuran, 10.000 yenes. Monedas grandes de cobre azuran, 1.000 yenes. Monedas de cobre azuran, 100 yenes. Monedas de mineral verde, 1.000 yenes. Monedas de hierro, 100 yenes. Monedas de chatarra, 10 yenes. Monedas de piedra, 1 yen. De un vistazo, esos números deberían dejar en claro lo poderoso y próspero que era el reino de Asura, especialmente en comparación a la pobreza del continente demoníaco. Por supuesto, el continente demoníaco tenía su propia economía, así que los precios no siempre eran comparables. No era como si todos estuvieran muriendo de hambre. Se los agradezco mucho, Solo hubiera deseado que pudiéramos hablar acerca de Roxy un poco más. murmuró Rokari, haciendo eco de las anteriores palabras de Rowin. Ellos ciertamente parecían estar preocupados por su hija. Incluso si la chica tenía 44 años ahora, en años humanos eso era básicamente, como 20. Era entendible. Si quieren, supongo que podríamos quedarnos otro día. Rowin sacudió su cabeza. No te preocupes, nosotros sabemos que ella está bien ahora, y eso es lo que importa. ¿Cierto, cariño? Sí. Me temo que ella siempre lo pasó mal aquí. Estábamos muy preocupados. Podía ver lo difícil que sería vivir en un lugar pequeño como este sin ese poder telepático que todos los demás parecían tener. En general, realmente no escuchabas los sonidos de conversaciones en esta aldea. Todos probablemente se estaban comunicando silenciosamente usando sus mentes. Roxy no podía participar en esas conversaciones o incluso escuchar lo que los demás estaban diciendo. No hacía falta preguntarse por qué ella había huido de casa. Ahora bien, espero que nos volvamos a encontrar algún día. Claro, pero si lo hacemos, trata de no llamarme padre, ¿bien? Jajaja. Claro, como digas. Entendí el mensaje, viejo. Era difícil saber cuándo Ozzy vería de nuevo a Roxy, pero al menos, algún día tendría que devolverles el dinero. Evidentemente, la ciudad más cercana estaba a 3 días de viaje a pie. No mucho después de que partimos, se volvió claro lo crucial que era un activo como Ruiger. El hombre había estado viajando por el área solo ya por muchos años, él conocía todos los caminos y sabía exactamente cómo armar un campamento apropiado. Sin mencionar su radar biológico, el cual nos alertaba de amenazas venideras con mucha anticipación. Era ridículamente conveniente tenerlo cerca. Ruiger, ¿te importaría enseñarnos las cosas que estás haciendo? ¿Por qué? Para que nosotros podamos ser de utilidad. Dado el largo viaje por delante, tanto Eris como yo necesitábamos un curso intensivo de habilidades de supervivencia básicas. Afortunadamente, Ruiger probó ser un profesor dispuesto a enseñar. Comencemos con hacer una fogata. Desafortunadamente, el continente demoníaco no tiene nada de madera adecuada para ese propósito. Nuestro primer encuentro había sido alrededor de una fogata, así que obviamente había otra forma, pero ¿hay algo más que puedes usar en su lugar? Sí. Nosotros quemamos partes de ciertos monstruos. Honestamente, ese debió ser mi primer pensamiento. Aquí afuera, casi todo lo que necesitabas para sobrevivir parecía venir de la cacería de monstruos. Afortunadamente, hay uno muy cerca.
Niño, espera aquí por un momento. Ruigerd, espera. El hombre ya se estaba dando la vuelta, pero logré agarrar su hombro antes de que pudiera correr. ¿Qué sucede? ¿Ibas a ir a luchar solo? Por supuesto. Cazar es el trabajo de los guerreros. Los niños se quedan atrás. Bien. Así que él aparentemente estaba planeando seguir haciendo las cosas de esta forma por siempre. Para ser honesto, el hombre había estado vivo por más de 500 años, nosotros ni siquiera teníamos la edad suficiente para ser sus tataranietos. Y él probablemente era lo suficientemente fuerte como para manejar toda la lucha por sí mismo. Aún así, siempre estaba la posibilidad de que algo pudiera salir mal. Si Ruigerd moría o de alguna forma terminaba incapaz de luchar, Eris y yo seríamos forzados a valernos por nuestra cuenta. Y ahora mismo, no teníamos ninguna experiencia de combate en el mundo real de la cual alardear. ¿Qué iba a pasar si lo perdíamos mientras nuestro grupo estaba viajando a través de un bosque denso y peligroso? ¿O en medio de una batalla con un grupo feroz de monstruos? No me gustaban nuestras probabilidades de sobrevivir en una situación como esa. Necesitábamos conseguir algo de experiencia ahora, mientras aún teníamos la oportunidad. Sería genial si pudiera convencer a Ruigerd de que nos enseñe a luchar, pero, no. Esa no era la forma correcta de abordar esto. Esta era una relación de dar y recibir, éramos compañeros en igualdad de condiciones, trabajando juntos para lograr nuestros objetivos. Nosotros tres necesitábamos descubrir una forma de luchar como un grupo. Bien, pero nosotros no somos simples niños. Sí lo son. Escucha, Ruigerd, yo tenía que ser firme y claro acerca de esto. El hombre todavía estaba bajo la impresión de que era nuestro guardián, él necesitaba entender que ese no era el caso. Nosotros te estamos ayudando, y tú nos estás ayudando. Nuestros objetivos son diferentes, pero vamos a luchar juntos. Así que nosotros tres somos guerreros. Bien, con la expresión más seria que pude utilizar, enfrenté la mirada de Ruigerd directamente y esperé por una respuesta. Solo le tomó alrededor de 10 o 15 segundos llegar a una decisión. Muy bien. Entonces ustedes son guerreros. No puedo decir que el hombre sonaba completamente convencido, pero al menos iba a dejarnos ir con el de ahora en adelante. Eso era lo importante. Eris, ¿escuchaste eso? Tú también vas a luchar, ¿no? Eris parpadeó de la sorpresa, pero logró tartamudear Por supuesto. y asintió con su cabeza vigorosamente. Buena chica. Muy bien, Ruigerd, dije, regresando a mi comportamiento usual. Por favor, ¿puedes guiarnos hasta el monstruo? Ya no había razón para actuar de forma agresiva. Tenías que ser firme cuando negociabas, eso era todo. El primer enemigo que enfrentamos como grupo fue un monstruo conocido como Trent de piedra. El Trent, en general, era un término para monstruos con aspecto de árbol. Estos comúnmente eran plantas ordinarias que habían absorbido demasiado poder mágico y mutaron en criaturas violentas. Había una variedad considerable de monstruos específicos que caían en esta amplia categoría. Primero, tenías al Trent menor, encontrado alrededor de todo el mundo. Estos eran árboles jóvenes mutados que tendían a imitar a los árboles ordinarios hasta que una presa caminaba a una distancia de ataque. Eran débiles y lo suficientemente lentos como para que un adulto promedio sin entrenamiento real pudiera derrotar a uno sin mucho esfuerzo. Sin embargo, si un Trent menor terminaba absorbiendo suficientes nutrientes de una de las fuentes de hadas ubicadas a través del gran bosque, eventualmente se convertiría en un Trent sabio. El poder mágico altamente concentrado de las fuentes les otorgaba a estos monstruos la habilidad de usar varios hechizos de agua. También había Treants ancianos, los cuales ya eran enormes antes de mutar, y Treants zombies, árboles que se transformaban después de marchitarse, dentro de muchos otros. Por supuesto, había diferencias características entre todas estas variedades, pero sus patrones básicos de comportamiento eran muy similares. Ellos pretendían ser árboles normales y atacaban a cualquiera que se acercaba demasiado. Después de algún tiempo, ellos producían semillas que crecían para convertirse en más de su especie, aunque el Trent de piedra era algo así como un caso especial. En realidad, se disfrazaba como una roca. Pueden estar preguntándose cómo un árbol podía lograr un camuflaje como ese. La respuesta en realidad era simple,
los treants de piedra habían mutado en monstruos cuando todavía eran semillas. Ellos podían permanecer en su forma de semilla incluso cuando se hacían enormes, y eran capaces de transformarse abruptamente en monstruos con forma de árbol cada vez que alguien se acercaba demasiado. En su forma normal, ellos pasaban completamente desapercibidos. No tenían una forma característica como una semilla de girasol. De un vistazo, ellos realmente se veían como rocas abultadas con una vaga forma de papa. ¿Hay algo que deberíamos tener en cuenta mientras luchamos con esta cosa? Tú eres un mago, ¿no? Así es. Entonces no uses ningún hechizo de fuego. ¿O no funcionarían en él? No podemos usarlo para hacer fuego si lo quemas. Ah, cierto. Por supuesto. Tampoco magia de agua. Porque no queremos que la leña se moje. Exactamente. Muy bien. Para Ruigerd, esta cosa claramente era menos una amenaza y más un pedazo viviente de madera. Eso significaba que no era un peligro real siempre y cuando estuviéramos con él. Podíamos luchar con esa cosa sin correr mucho peligro. Muy bien. Por ahora lucharemos solo Eris y yo. Ruigerd solo interviene para ayudar a Eris si ella está en peligro, ¿bien? ¿Hay alguna razón para que yo me quede en la retaguardia? Solo quiero ver cómo Eris y yo podemos desenvolvernos en una batalla real. Después de te veremos en acción y veremos qué podemos aprender. Muy bien. Con eso arreglado, nos puse en una formación de batalla simple, Eris enfrente y yo en la retaguardia. Parecía la mejor elección, dadas sus habilidades de lucha con la espada. Por supuesto, estaba un poco indeciso de poner a mi adorable pupila en las líneas frontales, pero ella no iba a ser de mucha ayuda contenida en medio de la formación. Esa clase de posición consistía en apoyar a las líneas frontales, y Eris era terrible en esa clase de trabajo en equipo. Además, Ruigerd de todas formas no necesitaría tanto apoyo. Estaríamos mejor si dejábamos que Eris luchara libremente, con Ruigerd y yo detrás de ella para apoyarla. Bien, Eris. Voy a ablandarlo con un buen disparo desde la distancia. Luego de eso, tú avanzas y le das el golpe de gracia. Trataré de al menos decir el nombre de los hechizos que estoy usando, pero si las cosas se vuelven agitadas podría no tener el tiempo. Solo ten eso en cuenta. Bien, Eris asintió enérgicamente, dando a su nueva espada algunos balanceos de prueba. No hay problema. La chica claramente estaba ansiosa de comenzar. Levanté mi vara y me detuve para repasar las cosas. No podía usar hechizos de fuego o agua, y solo mirando a esa cosa, parecía que el viento no sería muy efectivo. Eso me dejaba con la tierra. La tierra estaba bien para mí. Me había vuelto muy hábil con ella luego de todas esas figuras que había fabricado. Aún así, esta era la primera vez que estaba luchando contra un monstruo real. Es mejor que me esfuerce al máximo. Cerrando mis ojos, respiré profundamente una vez, y luego canalicé mi poder mágico hacia y a través de mis manos. Era algo que había hecho decenas de miles de veces. En este punto, podía lanzar hechizos con ambas piernas cercenadas. Muy bien, proyectil, roca con forma de bala. Dureza, tan dura como sea posible. Forma, de punta afilada, con múltiples surcos. Modificaciones, rotación de alta velocidad. Tamaño, ligeramente más grande que el puño de un hombre. Velocidad, tan rápido como sea posible. Cañón de piedra. Mientras las palabras salían de mi boca, una roca salió disparada de la punta de mi vara con un sonido feroz. Se abalanzó hacia el frente en una línea casi perfectamente recta y se estrelló en el tren de piedra oculto que yacía en espera enfrente de nosotros. Con un sonido ensordecedor, el monstruo estalló en piezas pequeñas. Lo había dejado extremadamente muerto. Eris ya había comenzado a correr hacia el frente, pero luego de que mi ataque conectó, ella se detuvo a medio camino y se dio la vuelta para mirar malhumorada en mi dirección. Rudius, ¿qué pasó con ablandarlo? Se supone que corte el cadáver. Lo siento. Yo tampoco he hecho esto antes, ¿sabes? Supongo que usé demasiada fuerza. Ah, hazlo bien. Eris no estaba exactamente contenta de que yo hubiera arruinado su primera batalla real, pero yo de verdad no había esperado matar a la pobre cosa con tanta facilidad. Todo lo que había hecho era modificar el hechizo cañón de piedra normal al hacer el proyectil un poco más parecido a una bala de punta hueca. Las personas de la Tierra de seguro ideaban algunas cosas bastante desagradables. En este punto, noté que Ruigerd también me estaba mirando. O hacia mi vara, para ser más preciso. ¿Esa arma es alguna clase de implemento mágico? No, es solo una vara.
aunque una de muy buena calidad. Pero tú no recitaste un encantamiento ni usaste un círculo mágico. Cierto. No es posible cambiar la forma del proyectil si usas el encantamiento, así que solo me salté esa parte. Ya veo. En este punto, Ruigert comenzó a pensar silenciosamente. El hombre puede haber tenido más de 500 años, pero parecía que la conjuración silenciosa no era algo que él hubiera visto muchas veces en el pasado. De todas formas, esa fue tu magia a todo su poder. Bueno, no. También podría hacer que el proyectil explote cuando golpee el objetivo. Rudius, creo que sería mejor evitar usar tus hechizos cuando el enemigo esté demasiado cerca de tus aliados. Sí. Buen punto. Esta era la primera vez en la que realmente había golpeado algo con ese hechizo, pero era definitivamente más destructivo de lo que había esperado. Incluso rozar a alguien con ese hechizo podría matarlo instantáneamente. Idealmente habría cambiado a un hechizo del tipo de apoyo, pero no se me ocurrió nada. Hasta ahora, solo había pensado acerca de luchar por mi cuenta. De todas formas, ¿cómo asumían su rol en combate los otros magos? Ruigert, si quisiera apoyarlos a ustedes dos con magia, ¿qué clase de cosas debería estar haciendo? No lo sé. Nunca antes he luchado junto a un hechicero. Bueno, como sea. Nosotros teníamos a un guerrero super veterano de nuestro lado. No necesitábamos imitar la forma normal en que los grupos hacían las cosas. Más tarde podría pensar acerca de coordinarnos más. Por ahora era más importante que Eris y yo consiguiéramos algo de experiencia real de combate. Bien. Odio dar órdenes, pero ¿te importaría encontrarnos otro enemigo? Muy bien. Sin embargo, hay algo que necesitamos hacer primero. ¿Y qué es? Quizás esta era la parte donde dábamos una pequeña plegaria por la criatura que habíamos asesinado. Tenemos que reunir la madera. La dispersaste por todo el lugar. Usando magia de viento, procedí a reunir todos los trozos destrozados del tren. Nuestro grupo siguió avanzando hasta la puesta de sol, luchando un total de 4 batallas. Nos enfrentamos a otro tren de piedra, una tortuga gigante, un lobo ácido y a un grupo de coyotes Pax. Ruigert derribó a la tortuga gigante de un solo golpe. Él solo saltó hacia ella y empujó su tridente a través de su cráneo. Sus movimientos eran hermosamente fluidos y eficientes. El hombre había estado en el negocio de la cacería solitaria de monstruos por 500 años, y realmente lo demostraba. Me sentía un poco estúpido por haberme sentido orgulloso de hacer estallar a un solo tren de piedra. Los lobos ácidos eran caninos más grandes que podían escupir alguna clase de fluido de sus bocas. Solo nos topamos con uno, así que Eris lo derrotó, avanzando firmemente para mandar a volar su cabeza de un solo corte. Comparada a la ejecución de Ruigert, no fue exactamente elegante, pero igual fue una victoria instantánea. Desafortunadamente, la sangre del lobo se derramó sobre Eris, así que ella no estaba de humor para celebrar. Estaba preocupado de que su sangre también pudiera ser peligrosa, pero aparentemente ese no era el caso. Ella lo había hecho muy bien, dado que fue su primera batalla real. Al menos de acuerdo a Ruigert. Hablando de eso, yo me encargué del segundo tren de piedra de un disparo. Estaba esperando hacer un daño moderado para que Eris pudiera practicar más, pero probó ser sorpresivamente difícil hacer que mi hechizo fuera menos letal. Hasta que pueda moderar su poder, tendría que evitar usarlo en personas. Incluso si necesitaba matar a alguien, no había la necesidad de hacerlo tan grotesco. Los Kaoris Pax fueron nuestro encuentro final del día, y el más desafiante. Estos monstruos tendían a aparecer por docenas. Aunque ellos no eran exactamente manadas de animales, un solo coyote formaba su propio grupo al reproducirse por división, casi como una ameba. Afortunadamente, no era como si los nuevos fueran a aparecer constantemente en medio de la batalla. Solo se podían reproducir una vez cada un par de meses. Aún así, cualquier grupo crecería rápidamente en tamaño con el paso del tiempo, con todos los nuevos coyotes bajo el completo control de su líder. Si ese líder llegaba a caer en batalla, un coyote diferente instantáneamente asumiría su posición. Su fuerza en su mayoría estaba basada en sus números, pero su coordinación y disciplina los hacía genuinamente poderosos. El grupo que enfrentamos fue de alrededor de 20. Ellos probablemente podrían haber asesinado a cualquier aventurero principiante, pero Eris enfrentó el desafío con entusiasmo,
balanceando su nueva espada de un lado a otro mientras Ruigerd le ofrecía un flujo constante de consejos. La chica nunca había puesto su vida en juego en batalla hasta hoy, pero ella no se veía particularmente tensa. Toda esa práctica con Ghislaine claramente la había llenado de bastante confianza, y parecía que el acto de matar no la molestaba mucho. Por mi parte, solo me quedé atrás y observé mientras Eris cortaba a un coyote tras otro. Había estado planeando intervenir y ayudar si era necesario, pero Ruigerd estaba ejecutando su papel de apoyo tan perfectamente que podría haber sido contraproducente. Aún así, hacer nada era bastante aburrido, y después de un tiempo comencé a sentirme alienado. Descubrir una forma de luchar como grupo definitivamente necesitaba ser mi mayor prioridad. En cualquier caso, Eris era una luchadora realmente increíble. Ella había alcanzado el nivel avanzado en el estilo del dios de la espada justo antes de mi cumpleaños, ¿cierto? En este punto, yo probablemente no tenía ninguna oportunidad contra ella a menos que usara magia. Demonios, incluso Paul solo era un espadachín de nivel avanzado, aunque él había alcanzado el nivel en los 3 estilos y tenía mucha más experiencia de combate en la vida real. Aún así, Ghislaine dijo que Eris tenía más talento natural que Paul. Ella probablemente lo dejaría mordiendo el polvo en poco tiempo. Cómete esa, viejo. Rudius, por aquí. En algún momento, ellos habían derrotado al último de los monstruos. Ruigerd estaba sacando su cuchillo mientras me aproximaba. Las pieles de los Kaoris Pax son valiosas. Fuimos afortunados de encontrar un grupo tan grande. Ayúdame a despellejarlos. Pero primero yo tenía algo más que atender. Espera un segundo. Caminando hacia Eris, la encontré jadeando por aire, y con heridas en 3 lugares diferentes. Menos de 30 minutos habían pasado desde que comenzó la batalla, pero con Ruigerd enfocándose en su papel de apoyo, había recaído en ella matar a la mayoría de los monstruos. Por supuesto que ella estaría exhausta, no hacía daño tratar esas heridas. Permite que este poder divino sea un nutriente satisfactorio, dándole a quien ha perdido su fuerza la fuerza para levantarse de nuevo. Sanación. Gracias. Eris, ¿estás bien? Ja, por supuesto. Apenas tuve que sudar, Esa sonrisa confiada se veía un poco grotesca con sangre de monstruo por todo su rostro, así que limpié algo de ella con mi manga. La experiencia no la había afectado en lo más mínimo. Eso era muy impresionante. Personalmente, estaba listo para vomitar solo del olor. Así que sin sudar. Esa fue tu primera batalla real, ¿sabes? ¿Y qué? Sé cómo luchar. Ghislaine me enseñó todo. Cierto, cierto. Practica como juegas, y juega como practicas. Eris siempre absorbía cada palabra de las lecciones de Ghislaine. Quizás no sería tan sorprendente si ella pudiera aplicar todo lo que había aprendido en una batalla real. Quiero decir, si te concentrabas en luchar solo como te habían enseñado, ¿qué diferencia hacía si tus enemigos sangraban? Buen trabajo. Con una sonrisa incómoda, me di la vuelta y regresé con Ruigerd, quien nos había estado observando todo el tiempo. Rudius, ¿por qué dejaste que Eris se encargara de todas las batallas? No siempre estaré ahí para protegerla. Quiero asegurarme de que ella pueda defenderse sola cuando las cosas se pongan feas. Ah, ya veo. Hablando de eso, ¿qué piensas de ella hasta ahora? Ruigerd asintió pensativamente antes de hablar. Si ella se esfuerza, algún día será una maestra de la espada. ¿En serio? ¡Qué bien! Eris literalmente saltó en el aire, con su rostro brillando de la alegría. Se debía sentir bastante bien escuchar algo así de un guerrero legendario. A mí tampoco me molestaba escucharlo. Si Ruigerd reconocía los talentos de Eris como guerrera, teníamos una probabilidad mucho mayor de encontrar alguna forma de trabajar como un equipo de verdad. Muy bien, Ruigerd. Desde ahora en adelante, dejemos que Eris luche en el frente mientras yo me encargo de la retaguardia. ¿Y qué debería hacer yo? Tú no tienes una posición definida, así que muévete libremente y cubre nuestros puntos ciegos. Ah, y si cualquiera de nosotros dos está en peligro, toma el mando y dinos qué hacer. Entendido. Por el momento, habíamos decidido nuestra formación de batalla básica. Con suerte nos permitiría a Eris y a mí conseguir algo más de experiencia de combate en el transcurso de los próximos días. Después realizamos nuestra práctica de habilidades de acampar. Para la cena, teníamos carne de tortuga gigante.
Había demasiada de ella como para comérsela toda de una sola vez, así que comenzamos a secar la mayoría para después, por supuesto, esto bajo las indicaciones de Ruiger. Para ser honesto, esto tenía un sabor repugnante. Su olor era demasiado fuerte y era dolorosamente dura de masticar. Aparentemente la acción correcta era ablandarla en un estofado a fuego lento por horas, pero Ruiger optó por la ruta fácil y rápida de asarla al fuego a gran temperatura. Al menos el propio fuego no era muy difícil de hacer. Los tren de piedra evidentemente se secaban rápido después de morir, así que no necesitábamos dejar secando nuestra madera al sol ni nada parecido. Con razón Ruiger veía a estas cosas como pedazos andantes de madera. Aunque, honestamente, esta carne es realmente repugnante. ¿Quién dijo que esta cosa era deliciosa? Esperen, solo fuiste tú, Ruiger. ¿Estás convencido de eso? Es decir, quizás si cubrías el olor con jengibre, ¿podría ser comestible? ¿Quizás? Cielos, nunca había tenido tantas ganas de carne de vacuno como ahora mismo. Y arroz. Una frase memorable de un cierto manga atravesó mi mente: la carne asada es gloriosa. Y es gloriosa porque es sabrosa. Nunca se habían dicho palabras más ciertas. La carne que no es sabrosa no es gloriosa en lo absoluto. En retrospectiva, yo había comido muy bien en el reino de Asura. El pan puede haber sido la comida básica ahí, pero ellos usualmente lo complementaban con carne, pescado, vegetales y alguna clase de postre, con toda la variedad de un restaurante de 3 estrellas. Y había pasado la mayoría de mi tiempo ahí en los campos lejanos. De seguro una pequeña princesa malcriada como Eris lo iba a pasar incluso peor ajustándose a esto, ¿no? Aunque, cuando miré en su dirección, la encontré mordiendo feliz su propio pedazo de carne. Oigan, esto no está tan mal. Esperen, en serio. Bueno, tal vez tenía sentido. Cuando por primera vez le dabas comida chatarra a un niño que solo había comido comida saludable, siempre le gustaba, ¿cierto? ¿Qué? Dijo Eris mientras yo la miraba. No es nada, ¿disfrutas de eso? Sí. Yo siempre quise probar algo como esto. Sabía que Eris amaba escuchar las historias de Ghislaine de su vida como aventurera. Quizás eso se había traducido en una fascinación acerca de comer carne dura y desagradable alrededor de una fogata. Es una fantasía bastante rara, pero bien. Incluso es comestible cruda, ¿sabes? Los ojos de Eris brillaron de curiosidad, y un pequeño escalofrío recorrió mi espalda. Afortunadamente, logré hablar antes de que ella pudiera abrir su boca. La respuesta es no. Ni siquiera lo pienses, por el amor de Dios. ¿Quieres lombrices? Porque así es como consigues lombrices. Ruiger le estaba dando a Eris una lección acerca del mantenimiento básico de un arma antes de irnos a dormir. Por falta de algo mejor que hacer, yo la escuché. La lanza de Ruiger no estaba hecha de metal, y la espada de Eris fue forjada de unos materiales especiales de una forma muy específica. Aparentemente ninguno de ellos tenía que preocuparse de la oxidación común. Dejar sangre seca en una espada o lanza gradualmente haría que perdieran su filo y atraería a otros monstruos. Desde la perspectiva de Ruiger, también era tu responsabilidad fundamental como un guerrero cuidar bien de tu arma. Ahora que lo pienso, ¿de qué está hecha esa lanza?, pregunté, de pronto curioso. A juzgar por el que estaba portando Ruiger, los tridentes super eran de un blanco puro, totalmente planos, y con un largo bajo para una lanza. Por lo que se ve, estaba hecha de una sola sustancia, no podía haber ninguna unión entre el mango y la punta. Está hecha de mí. ¿Qué dijiste? La lanza de un super está hecha de su alma. Maldición. No había estado esperando una respuesta tan filosófica. Bien, claro. Está bien. Así que tu lanza es, tu alma. Y tu alma es tu forma de vida, ¿cierto? Tu forma de vida es cualquier cosa que yace en tu corazón, y tu corazón es simplemente lo que amas. Así que básicamente, amas apasionadamente tu lanza, o algo así. Por suerte, Ruiger lo explicó antes de que me fuera demasiado por la borda. Verás, cada uno de nosotros nace con su propia lanza. Los super nacían con una cola de 3 puntas. Crecía con ellos hasta que alcanzaban una cierta edad, y para aquel punto se endurecería y caería de sus cuerpos. Mientras más la usaban, más afilada y letal se hacía. Con suficiente tiempo y esfuerzo,
Estos tridentes podían convertirse en armas incomparables, virtualmente indestructibles y capaces de atravesar prácticamente todo. Y es por eso que no debemos dejar de lado nuestras lanzas hasta el día de nuestra muerte. El rostro de Ruigerd estaba lleno de un arrepentimiento amargo por el error que había cometido hace 400 años. En este punto, su lanza probablemente era más dura y afilada que la de cualquier otro super en el mundo. Yo definitivamente estaba feliz de tenerlo de nuestro lado. Aún así, su visión del mundo, a veces me preocupaba. El hombre era tan rígido como su arma. Si no podías ceder un poco en ocasiones, nunca aprenderías a aceptar a las demás personas como son. Y eso significa que tampoco te aceptarás a ti mismo. Existe tal cosa como tener demasiados principios, ¿saben? En cualquier caso, luego de 3 días de luchar con monstruos y acampar bajo las estrellas, nuestro pequeño grupo logró llegar a la ciudad más cercana.